Hola a todos, mi nombre es Caliste y en este momento estoy disfrutando de la vida de soltera. Pero hubo un tiempo en que estuve casada con un hombre llamado Saer. Lamentablemente, ese matrimonio, junto con sus padres, Becket y Esre, hizo mi vida bastante difícil, a pesar de que Saer y yo teníamos buenos trabajos y ganábamos bien. Sus padres siempre me veían como alguien que solo intentaba aprovecharse de su hijo. Este malentendido fue en gran parte alimentado por el propio Saer. Constantemente se jactaba de lo afortunada que yo era por casarme con él y entrar en su vida lujosa, insinuando que era algo que nunca podría haber logrado por mi cuenta. Debido a esta actitud, sus padres me veían como una cazafortunas. Su tendencia a hacerme parecer dependiente de él financieramente llevó a sus padres a exigir un acuerdo prenupcial antes de la boda. Ahora, no estaba completamente en contra de un acuerdo prenupcial en principio, pero lo que realmente me dolió fue que Saer ni siquiera habló conmigo al respecto. Mantuvo la mentira de que yo ganaba mucho menos que él, lo que solo hizo que sus padres me valoraran aún menos. Para evitar avergonzarlo, no corregí la imagen falsa que él estaba difundiendo, y eso solo me trajo más juicios y un trato injusto por parte de su familia. Me quedé en silencio porque amaba a Saer, aunque se estaba haciendo cada vez más obvio que él no sentía lo mismo ni me respetaba como debería. Después de que Saer perdió su trabajo, comenzó a vivir de mis ingresos, mientras dejaba que sus padres pensaran que era al revés. Estaba cada vez más cansada de llevar la carga financiera de ambos. Y su negativa a buscar un nuevo trabajo empeoró las cosas. El punto de quiebre llegó cuando decidí comprar una casa con mis ahorros y un dinero que había heredado. Encontré una casa que adoraba, y la compré solo a mi nombre, lo cual no hizo feliz a Saer. Esta decisión me hizo detenerme y reflexionar seriamente sobre mi relación, y eventualmente me ayudó a darme cuenta de que necesitaba valerme por mí misma. Tuve que recordarle a Saer que él no había contribuido en nada financieramente a la casa. Él continuó molestándome por ello. Lo que realmente me empujó al límite sucedió una noche durante una cena familiar. Todo estaba bien hasta que sus padres empezaron a preguntar sobre la nueva casa. Parecían curiosos, pero estaba claro que asumían que Saer había pagado por ella, considerando lo poco que pensaban que yo ganaba. Nos habíamos instalado en la nueva casa apenas la semana pasada, y ya estaba amueblada. Así que la mudanza fue bastante tranquila. Dije, tratando de mantener la conversación ligera y neutral. Esperaba que este fuera el momento en que Saer finalmente corrigiera a sus padres y me diera crédito por comprar la casa. Pero en lugar de decir la verdad, Saer afirmó que él había pagado toda la casa con su éxito financiero. Sus padres estaban encantados, lo colmaron de elogios y me ignoraron por completo, a pesar de que yo había hecho la compra. Miré a Saer, esperando alguna señal de reconocimiento, pero evitó el contacto visual. Estaba furiosa, pero de alguna manera logré mantener la calma frente a sus padres. No quería armar un escándalo, pero tan pronto como nos quedamos solos, no pude contenerme más. ¿Qué fue eso, Saer? ¿Por qué les dijiste a tus padres que compraste la casa tú solo? Le exigí, completamente impactada por la mentira que acababa de decir. Trató de defenderse, diciendo que no quería decepcionar a sus padres al admitir que había perdido su trabajo. Solo quería hacerlos felices, dijo. Podrías haberles dicho simplemente que ambos contribuimos a la compra de la casa, le repliqué, sintiéndome destrozada por la traición. Su afirmación de ser el único propietario fue un golpe enorme para mi orgullo. Pero Saer fue indiferente, diciendo que lo hecho está, y que no tenía sentido corregirlo ahora. Se negó a decirles la verdad a sus padres, priorizando su propio orgullo por encima de mi dignidad y nuestra relación. Fue entonces cuando finalmente lo entendí. A Saer le importaba más su ego y evitar una vergüenza personal que yo o la verdad. Estaba perfectamente bien con dejar que sus padres creyeran que él era el único proveedor mientras yo hacía todo el trabajo. Su negativa a encontrar un trabajo y su constante insistencia en que pusiera su nombre en la casa solo empeoraron las cosas. Comencé a sentir que me estaban aprovechando. Pero a pesar de todo esto, aún no estaba segura de qué hacer a continuación.
Esa indecisión persistió hasta el día siguiente, cuando sucedió algo que me empujó al límite. Oí sonar el timbre de la puerta y, como estaba ocupada, le pedí a Saer que la abriera. Cuando abrió la puerta, no podía creer lo que veía. Sus padres estaban allí, con maletas en mano, listos para mudarse. De alguna manera habían llegado a la conclusión, gracias a Saer, de que estaban invitados a vivir con nosotros en la nueva casa de manera indefinida. Saer los recibió con los brazos abiertos, interpretando el papel de hijo generoso que supuestamente había comprado esta gran casa y ahora podía cuidar de sus padres. Lo alabaron sin cesar, y Saer lo absorbió todo, dejándome sin palabras de rabia e incredulidad. Mi mente iba a 1000 por hora. No podía creer hasta dónde había llegado Saer con sus mentiras. Había trabajado duro para comprar esa casa, y ahora sus padres se estaban mudando, pensando que todo era gracias a él. Acepté a regañadientes este arreglo, pero la pura audacia de todo me dejó claro que Saer había ido demasiado lejos. Aunque no quería causar una escena frente a su familia, sabía en el fondo que no había manera de que pudiera permitir que esta situación continuara. La idea de que sus padres vivieran en mi casa, basada en una completa mentira, era algo que no podía aceptar. En ese momento, me di cuenta de que necesitaba tomar una acción decisiva para recuperar no solo mi hogar, sino también mi dignidad. Navegar esta situación requería un delicado equilibrio. No quería explotar, pero sabía que tenía que manejar este giro repentino con la mayor gracia posible. Mientras tanto, los padres de Saer estaban prácticamente en las nubes, hablando emocionados sobre lo espaciosa que era la casa. Seguían comentando lo apretada que había sido su casa anterior y lo afortunados que eran de vivir ahora en tal lujo, gracias a Saer. Cada palabra era como sal en una herida, especialmente cuando empezaron a hablar de las 5 habitaciones y de su entusiasmo por reclamar la más grande para ellos. Esperemos un momento antes de elegir habitaciones, sugerí, tratando de mantener un tono calmado. Necesito hablar con Saer en privado. Saer, al darse cuenta de la seriedad de la conversación que estaba por ocurrir, claramente quería evitarla. Me miró nervioso pero se negó a hacer contacto visual. En lugar de eso, trató de minimizarlo, sugiriendo que podríamos discutir las cosas frente a sus padres. Su intento de desviar solo hizo que el malestar aumentara. Si te parece bien, Saer, podemos hablar aquí mismo, dije, ya con mi paciencia agotada en ese punto. Ya basta de rodeos. Tus padres no pueden quedarse aquí. No va a suceder. Ni siquiera me consultaste antes de tomar esta decisión. ¿Cómo puedes pensar que esto está bien? Antes de que Saer pudiera responder, su madre, Esre, inmediatamente intervino para defenderlo. Actuó como si la casa fuera de ellos para hacer lo que quisieran, implicando que yo no tenía voz ni voto en el asunto. Su atrevimiento me dejó pasmada. Incluso insinuó que debería tener cuidado de no ser echada. Era como si no hubiera escuchado una palabra de lo que dije. Y su demanda de ver la habitación más grande, como si yo no existiera, fue la gota que colmó el vaso. La situación había pasado de ser un malentendido a una falta de respeto total. Quedó claro que los padres de Saer no me veían como una compañera en nuestra vida juntos. En su lugar, me veían como una extraña en mi propio hogar. Su actitud despectiva, combinada con la disposición de Saer para permitir que esto sucediera, mostraba una falta total de respeto hacia mí y hacia los valores básicos de comunicación y respeto mutuo que deberían existir en cualquier matrimonio. Me mantuve firme, negándome a cumplir con la exigencia de Esre con una determinación que claramente sorprendió tanto a ella como a Beckett. Mientras los miraba, no podía dejar de pensar en quién era realmente el culpable aquí. Sí, su sentido de derecho era indignante, pero fueron las mentiras de Saer las que habían iniciado todo esto. Si no fuera por sus falsas promesas y el engaño que había tejido, no estaríamos en este lío. Pero eso no excusaba el comportamiento de Esre y Beckett. Habían entrado audazmente en mi casa e incluso amenazaron mi lugar en ella. Y no iba a pasar eso por alto. Esre y Beckett, claramente sorprendidos por mi resistencia,
intentaron insistir en que Saer les había prometido la habitación más grande y que ya estaban planeando quedarse. De hecho, revelaron que incluso habían terminado el contrato de arrendamiento de su antiguo hogar en anticipación de mudarse con nosotros. Han cometido un gran error, dije, tratando de mantener mi voz firme. No hay manera de que se queden aquí, especialmente bajo estas circunstancias. Su indignación era obvia. Insistieron en que mi opinión no importaba y que Saer arreglaría todo. Estaban tan seguros de que Saer les conseguiría lo que querían, lo que solo me hizo darme cuenta de lo profundo que era este engaño. Están equivocados, Ezre, dije, tomando una respiración profunda. Parece que Saer no les ha dicho la verdad. La casa es mía, no suya, y ustedes no se quedarán aquí. La incredulidad se reflejaba en sus rostros. Me acusaron de mentir, diciendo que no había manera de que la casa pudiera ser mía. Le sugerí que le preguntaran a Saer para que lo confirmara, esperando que finalmente se viera obligado a decir la verdad. Tanto Beckett como Ezre se volvieron hacia Saer, esperando que respaldara sus mentiras. Pero mientras esperaban que confirmara sus creencias, Saer estaba acorralado. Tenía que elegir entre mantener la fachada o admitir la verdad. La tensión en la habitación creció a medida que Saer evitaba el contacto visual, moviéndose incómodo en su asiento. Estaba claro que no quería enfrentar la verdad. Pero su silencio lo dijo todo. Su negativa a mirar a sus padres fue una confesión silenciosa de que todo lo que yo había dicho era cierto. Finalmente, les ofrecí mostrar los documentos de la propiedad para probar que la casa era mía. Si aún no me creen, puedo mostrarles los papeles, dije con firmeza. La realidad de la situación comenzaba a hundirse lentamente en sus padres, aunque todavía luchaban por aceptarlo. Durante tanto tiempo, habían creído la historia que Saer había inventado de que yo dependía económicamente de él y que él era el proveedor exitoso. Ahora, enfrentados a la verdad, les costaba aceptarlo mientras Saer se quedaba ahí, negándose a hablar. El peso de su engaño era innegable. Cuanto más permanecía en silencio, más claro se hacía para todos que había mentido. La casa era mía, y no iba a dejar que nadie, especialmente sus padres, me la quitaran. Los padres de Saer estaban convencidos de que, dado su alto ingreso anterior, solo tenía sentido que él fuera el dueño de la casa. La cruda realidad de su pérdida de empleo y su dependencia de mi ingreso fue un shock que no habían anticipado. Los corregí, señalando que Saer llevaba más de un año sin trabajo y que yo tenía una carrera exitosa, a pesar de los juicios que habían hecho basándose en suposiciones superficiales. Esta revelación visiblemente dejó atónitos tanto a Beckett como a Ezre, dejándolos sin palabras. Mientras tanto, Saer permanecía en silencio, evitando cualquier confrontación mientras seguía mirando al suelo. Su negativa a hablar solo añadía a la tensión que colgaba en el aire. Viendo que Saer seguía callado, decidí que era hora de terminar con la incomodidad. Le dije a Beckett y Ezre que necesitaban irse. Ya había soportado suficiente interrupción por un día. Sin embargo, Saer finalmente encontró su voz y me suplicó que no los echara, explicando que no tenían a dónde ir, ya que habían renunciado a su vivienda anterior con la expectativa de mudarse con nosotros. Su súplica me puso en una situación difícil. Ya no se trataba solo de establecer límites. También se convirtió en un asunto de las consecuencias reales de las mentiras de Saer, que ahora dejaban a sus padres en una posición vulnerable. Habían sido atrapados en la red de engaños que Saer había tejido, y no era justo para ellos tampoco. Aún así, tenía que mantenerme firme. Lo haré, Saer, dije, con una voz que no dejaba espacio para discusión. Hiciste estas promesas sin mi consentimiento. Les ofreciste un lugar en mi casa como si fuera tuya para ofrecer. Saer, sintiéndose con derecho a opinar solo porque era mi esposo, argumentó que su palabra debería ser suficiente para permitir que sus padres se quedaran. Intentó sugerir que yo no tenía opción en el asunto. Ezre también intervino, afirmando que, dado que estábamos casados, todo lo que yo poseía ahora era compartido con Saer, como si el matrimonio hubiera borrado mis derechos individuales sobre la casa. No,
Esre, estás equivocada, respondí con firmeza. Claro que puedo pedirles que se vayan. Y Saer, te irás con ellos. Ya que seguimos legalmente unidos, prepararé un aviso de desalojo. Y no me detendré ahí. También veré a un abogado para comenzar el proceso de divorcio. La reacción de Saer al mencionar el divorcio fue inmediata e intensa. Su pánico se mezcló con enojo, como si nunca hubiera imaginado que yo llegaría tan lejos. En su pánico, arremetió contra mí, amenazando con quedarse con la mitad de la casa y exigir pensión alimenticia, claramente con la esperanza de asustarme para que retrocediera. ¿En serio, Saer? Pregunté, sin poder ocultar mi frustración. ¿Te has olvidado del acuerdo prenupcial que tanto querías que firmara? Le recordé las condiciones del acuerdo. Ninguno de los dos podía reclamar pensión alimenticia, y nuestros bienes individuales, como mi casa, seguían siendo nuestros en caso de divorcio. El prenup, que él y sus padres habían presionado para proteger su futuro, nunca había considerado que las tornas podrían cambiar un día. El recordatorio golpeó fuerte a Saer, Beckett y Esre, quienes habían estado tan confiados en el éxito continuo de Saer. Ahora se daban cuenta de lo profundamente que habían calculado mal. La gravedad de la situación comenzó a hundirse, y con ello, su confianza anterior se derrumbó. De repente, su actitud cambió. Tal vez no necesitamos apresurarnos con el divorcio, sugirió Esre, con un tono mucho más suave. Había un aire de desesperación en su voz, una señal de que comprendían lo sombrías que se habían vuelto sus circunstancias. Sentémonos y resolvamos esto, propuso Saer, con la esperanza de que pudiéramos llegar a algún tipo de acuerdo mutuo. Claramente, todavía creía que había una posibilidad de salvar la situación si simplemente hablábamos. Pero yo había llegado a mi límite. Estaba cansada de las mentiras, la manipulación y de cómo habían aprovechado mi amabilidad. No estoy aquí para arreglar esto por ti, respondí, con una voz firme e inquebrantable. No seré usada para tu beneficio financiero, Saer. Y ciertamente no toleraré más explotación por parte de tus padres después de todo lo que me han hecho pasar. Saer intentó minimizar el comportamiento de sus padres, como si sus acciones no fueran significativas. Pero ya era demasiado tarde para eso. Había visto su verdadera cara, y no iba a ignorar cómo me habían tratado en mi propia casa. Saer y sus padres intentaron restarle importancia a su comportamiento anterior, actuando como si los problemas pasados fueran menores y debieran ser perdonados. Pero la reciente amenaza de intentar desalojarme de mi propia casa no era algo que pudiera pasar por alto. Su repentino cambio hacia la amabilidad no borraba la tensión palpable en el aire. Comenzaron a suplicarme comprensión, creyendo que podrían influenciarme como tal vez lo habían hecho en el pasado. Lo que no se daban cuenta era que yo había cambiado. Ya no era la misma persona que podían manipular. El hecho de que hubieran cancelado su contrato de arrendamiento, asumiendo que simplemente podrían mudarse con nosotros, mostraba una falta total de respeto por mi autonomía. No iba a permitir que me pisotearan más. Cuando quedó claro que Beckett y Esre no tenían intención de irse, tomé el siguiente paso. Llamé a la policía para que los escoltara fuera. Su partida dejó a Saer furioso, pero rápidamente le recordé que pronto él también enfrentaría el desalojo de mi casa. Ante la realidad de la situación, la ira de Saer se convirtió en disculpas y arrepentimiento. El cambio rápido en su actitud era casi agotador, pero me sentí aliviada al saber que la pesadilla estaba llegando a su fin. A partir de ese momento, dejé claro que Saer ya no era bienvenido en mi espacio. Esta era la batalla final contra los años de manipulación que había soportado. Hasta que se finalizara su desalojo, relegué a Saer a la habitación de invitados. Sin otra opción, tuvo que enfrentar el hecho de que su tiempo en la casa había terminado. Mientras tanto, sus padres, que habían gastado una buena parte de sus ahorros quedándose en un hotel, se vieron obligados a buscar un nuevo alquiler. Curiosamente, eligieron no llevarse a Saer con ellos.
Y cuando encontraron un lugar, parecía un intento de hacerle asumir la responsabilidad por el desastre que sus mentiras habían causado, lo que creó una ruptura notable entre Saer y sus padres. La relación entre Saer y sus padres se deterioró rápidamente. Comenzaron a culparse mutuamente por su situación, y pronto sus padres retiraron su apoyo por completo. Se hizo evidente que lo único que habían valorado de Saer era su contribución financiera. Y ahora que ya no podía proporcionarles ese sustento, cortaron lazos con él. Abandonado a su suerte, Saer no tuvo más remedio que depender de la generosidad de sus amigos mientras buscaba trabajo. En cuanto a mí, procedí con el divorcio. A esas alturas, era obvio que nuestro matrimonio no tenía salvación. El comportamiento de Saer había demostrado una profunda falta de respeto y un egoísmo arraigado que ya no podía tolerar. Aunque hizo intentos de reconciliación, me mantuve firme en mi decisión. Ya no iba a ser utilizada. El proceso de divorcio avanzó con relativa rapidez, en gran parte porque no teníamos hijos. En 8 meses, el divorcio se finalizó y oficialmente estábamos separados. Durante ese tiempo, me centré en reconstruir mi vida, en encontrar estabilidad, e incluso comencé a salir con otras personas. Mientras tanto, Saer seguía aferrándose a la esperanza de que pudiéramos volver, pero eso no era más que una fantasía de su parte. Para mí, el capítulo con Saer estaba completamente cerrado.